Hola, nos da mucho gusto que puedas estar una vez más con nosotros y seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Hemos llegado a este día donde vamos a ver el mandamiento número 9. Gracias a Dios por su palabra, porque podemos abrirla y podemos estar aprendiendo juntos. Y bueno, antes de iniciar yo quiero hacerte un pequeño jueguito. Yo en una de mis manos tengo un dulce. Tú tienes que adivinar si está en la derecha o si está en la izquierda. A ver, ¿cuál mano crees que esté? Bueno, si tú dijiste que está en la izquierda, ¿qué crees? No está en la izquierda. ¿Y en la derecha? Sí está en la derecha. Muy bien. Si tú adivinaste, es seguramente porque tú creíste que yo tenía un dulce, aunque no lo habías visto. Pero si yo hubiera abierto mis manos y no hubiera mostrado ningún dulce, te hubiera mentido, ¿verdad? Hubiera sido algo feo. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo referente a eso. Y antes de iniciar, vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque podemos aprender juntos por este medio y gracias porque tú tienes grandes cosas también para mostrarnos el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a poner atención y a poder aplicar lo que aprendamos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Hoy llegamos al quinto y último libro de la ley, la Torá o el Pentateuco. El nombre de este libro en el idioma hebreo corresponde a sus primeras palabras. Estas son las palabras. Deuteronomio es una palabra griega compuesta que significa deutero, segundo o segunda, y nomos, que significa ley, por lo cual es conocido como la segunda ley. En realidad no es una segunda ley, sino que es la repetición de la ley. Este libro también fue escrito por Moisés y se cree que lo hizo en menos de 30 días, cuando estaba en los campos de Moab, cruzando el río Jordán, y el pueblo de Israel se preparaba para entrar a la tierra prometida y conquistarla, y necesitaba confianza en el nuevo líder que los guiaría en esta jornada, Josué. La gente que había salido de Egipto ya había muerto durante los 40 años en el desierto, excepto Josué, Caleb y los menores de 20 años, que a esta altura ya debían tener máximo 60 años de edad. Esta segunda generación necesitaba oír la ley de Dios para practicarla y vivir para Dios. El énfasis de este libro es dar a conocer la vivencia de manera práctica de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Además, este libro destaca por ser el libro usado por el Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, después que él fuera bautizado por un hombre conocido como Juan el Bautista. A las 3 veces en que Satanás buscó que el Señor Jesús actuara de manera independiente de Dios Padre,
El Señor Jesús respondió con versículos de este libro de Deuteronomio y así venció a Satanás y la tentación. También son muy importantes los capítulos 28, 29 y 30 de este libro, que son conocidos como el Pacto Deuteronómico o Palestino, que garantiza la posesión de la tierra prometida a la nación de Israel, algo que nunca ha sucedido en su totalidad y que la nación de Israel espera su completo cumplimiento con la venida del Mesías o el Cristo. También se cree que el último capítulo de este libro fue escrito por Josué, luego de la muerte de Moisés. Y así tenemos el Pentateuco o los 5 rollos, o la ley, o la Torá. Hemos estado ya cantando varias semanas este canto, cuyas palabras las encontramos en Mateo 22, versículos del 37 al 39, que dice básicamente lo que hemos estado cantando. Escucha. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús lo que nos está diciendo acá es que los mandamientos de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos de Dios, se pueden dividir en 2 partes. Una parte tiene que ver con amar a Dios, tiene que ver con mi relación con Dios, y la otra parte tiene que ver con amar a los demás, es decir, mi relación con los demás. Entonces, podemos resumir los 613 mandamientos en solamente 2. El primero, y que es el más importante, es amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, nos dice otra parte de la Biblia, Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Ahora, ¿qué significa el corazón? Bueno, el corazón no se refiere el corazón en muchas partes de la Biblia a ese órgano que tenemos por dentro de nuestro cuerpo y que está bombeando sangre. Se refiere al centro de tus emociones, al centro de tus pensamientos y al centro de tus deseos. Entonces, amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, significa que todo en tu vida tenga que ver con Dios. Es decir, que Dios esté en el centro de tus pensamientos, que Dios sea el centro de tus emociones, que Dios sea el centro de tus deseos. Entonces, ¿deseas tú a Dios sobre todas las cosas? Has estado aprendiendo mucho acerca de Dios, pero no basta con solamente aprender, sino también llevarlo a la práctica. ¿Puedes decir el día de hoy que tú amas a Dios? Oye, ¿cómo puedes tú amar a una persona si no conoces a esa persona? La respuesta es que no puedes tú amar a alguien si no lo conoces. Necesitas conocer a esa persona para poder amarla. Mientras tú más conoces a Dios, más vas a poder amar a Dios. Mientras tú más conoces a Jesús, más vas a poder amarlo. Por eso es necesario pasar un tiempo cada día para poder leer la Biblia, la palabra de Dios, y poder orar. Pero no solamente es amar a Dios, sino que también es necesario amar a los demás. Porque, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no amas a los demás, quienes también son hechos a imagen y semejanza de Dios? Por eso es necesario también amar a los demás y mostrar a los demás el respeto. ¿Y cómo puedes amar a los demás? Pues cumpliendo con lo que Dios ha dejado también en los mandamientos, como no robar, no matar, no cometer adulterio, honrar a papá y a mamá, el no codiciar y los demás mandamientos que tengan que ver con respetar a los demás y amar a los demás. Cuando tú amas a una persona, tú quisieras ponerte en lugar de esa persona para evitar que esa persona sufra. Y eso es lo que Dios nos mostró al mandar a Jesús aquí en la tierra. Dios nos amó tanto que Él decidió voluntariamente sufrir en nuestro lugar, porque esa era la manera en que Él demostró que nos amaba. Entonces, el amar a los demás es hacer exactamente lo mismo con los demás. Ponerse en el lugar de los demás y evitar que los demás sufran. ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Entonces,
Piensa en esto, amar a Dios y amar también a los demás. Al hacer esto, estarás cumpliendo con lo que Dios quiere de ti. Recuerda, solamente Jesús, al estar dentro de ti, es que te puede dar esa ayuda para que tú busques y vivas cada día cumpliendo y agradando a Dios. Si no está Jesús en tu vida, no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿permitirás que Jesús esté en tu vida? ¿Creerás que solamente Él te puede ayudar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Este principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Este principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Continuando con el breve estudio acerca de los errores en cuanto a la ley, recordemos el primer error, que es llamado el galatismo. Este enseña que somos salvos libres de condenación por la fe en Cristo Jesús, pero seguimos sujetos a la obediencia de la ley. Lo correcto es, la fe en el Señor Jesucristo es suficiente para ser hecho hijo de Dios. Dijimos que se llama galatismo porque el apóstol Pablo lo enfoca directa y fuertemente en la carta escrita a las iglesias en la provincia de Galacia, a quienes se les decía los Gálatas. Hoy veremos otros dos errores en cuanto a la ley. El error del legalismo, que enseña que somos salvos por la ley. Simplemente esto contradice lo que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento, porque desconoce uno de los propósitos de la ley, conducirnos a Cristo, el Salvador sustituto perfecto. Ya hemos visto lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió al respecto. ¿Lo recuerdas? Repasemos brevemente unos pocos versículos que nos dicen lo que no puede hacer la ley. Gálatas 2:16 dice así: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es porque la ley no fue dada por Dios para salvar al pecador. Y en Gálatas 3:11 y 12 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. La ley dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo es fuerte. Ninguno se justifica o se declara libre de culpa delante de Dios, porque todos, excepto el Señor Jesucristo, hemos quebrantado aunque sea uno de los 613 mandamientos de la ley de Dios. Insistir en la enseñanza de que la ley fue dada por Dios para salvar al pecador es contradecir lo que el mismo Dios hizo escribir por medio de los hombres que Él escogió para escribir su palabra, la Biblia. Lo correcto es, solo el Señor Jesucristo salva, porque la ley no fue dada por Dios para salvar al pecador. Solamente veamos dos versículos para tenerlo claro. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir al Señor Jesús como Salvador es el único requisito para ser hecho hijo de Dios y tener los pecados perdonados. Y en Gálatas 4, 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase, comprase pagando el precio justo a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, ya no necesitamos al ayo o tutor cuidador, porque ahora tenemos el pleno derecho de llamar a Dios Padre. Y el tercer error llamado antinomianismo, que enseña: puedes vivir sin ley, es decir, ya eres salvo, ya estás libre de la ley, vive como quieras. Esta palabra antinomianismo es una palabra compuesta de dos palabras griegas: anti, en contra de, nomianismo, de nomos, ley. Este error se da por la incorrecta interpretación de versículos de la Biblia que ya los hemos visto y que enseñan que la ley no fue dada para salvar al pecador. Entonces dicen: somos libres de la ley, vivamos como querramos. Tal vez has escuchado una frase de solo 3 palabras: salvo, siempre salvo. Disfrutemos la vida, pequemos nomás. Esto no es correcto, y el apóstol Pablo ya lo enseñó en la carta a los Romanos, dando respuesta a una pregunta que tenemos en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, continuaremos, insistiremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es muy enfática en el versículo 2, que dice: en ninguna manera. El énfasis que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos es que si ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ya eres libre del dominio o del control o de la esclavitud en la que te tenía el pecado. En el versículo 15 de Romanos 6 también tenemos otra pregunta que va en el mismo sentido, y la respuesta también es enfática. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y en la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo hace una defensa de la justificación por la fe en Cristo Jesús, nos escribe que tenemos una ley que cumplir. Veamos Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el resumen de la ley que el mismo Señor Jesucristo hizo, y lo vemos en Mateo 22, 37 al 40, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo también lo hace en Romanos 13, del 8 al 10. Veamos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, 7º mandamiento. No matarás, 6º mandamiento. No hurtarás, 8º mandamiento. No dirás falso testimonio, 9º mandamiento. No codiciarás, 10º mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Creo que Pablo es bastante lógico, ¿verdad? El Espíritu Santo le da esa lógica a Pablo para que escribiera esas palabras. Piensa un poco en el argumento de Pablo. Si amas a tu prójimo, que puede ser tu compañero de clase en el colegio, no le robarás su lápiz, o su celular o móvil. No le vas a mentir para cubrir tu robo. No acusarás a otra persona diciendo que esa fue la persona que cometió el robo. Por lo tanto, el error del antinomianismo es rechazar la ley de Cristo, que es superior a la ley de Moisés, porque se origina de adentro hacia afuera, es decir, la produce en cada hijo de Dios el mismo Espíritu Santo que vive en cada creyente. En resumen, el error del legalismo enseña que somos salvos por la ley. Lo correcto es: solo el Señor Jesucristo salva, porque la ley nunca fue dada por Dios para salvar al pecador. Y el tercer error, llamado
antinomianismo enseña, puedes vivir sin ley. Es decir, ya eres salvo, ya no estás bajo la ley, vive como quieras. Lo correcto es, tenemos una ley que cumplir, es la ley de Cristo. Nancy, quiero contarte una historia que estuve leyendo en esta semana, Nancy. Muy bien, Jimmy, a ver, cuéntamela. Bueno, mira, la historia es de un pastor que se llamaba Pancho. Aquí está Pancho. Ahí está el Pancho. Ajá. Y era un pastor de ovejas, Nancy. Por si te lo preguntabas. Bueno, sí me lo pregunté, pero ya le vi que tiene ahí su cayado. Exactamente, Nancy. Ajá. Oye, tienes buen ojo en los detalles, Nancy. Bueno, pues Pancho tenía 3 ovejas. Ajá. Mira, aquí están. Ay, qué bonitas. 2, 3. Ajá. Y les puso nombres. Les puso 1, 2, 3. Y Pancho estaba cuidándolas, pero se aburría Pancho. Entonces dijo, yo voy a ir a la ciudad y le voy a decir a las personas de la ciudad que ahí viene el lobo. Ajá. Entonces Pancho fue corriendo con las personas de la ciudad y llegó y les dijo, ¡ayuda, ayuda! ¡Ahí viene el lobo! Y las personas salían corriendo atrás de Pancho buscando al lobo. ¿Pero qué creen, Nancy? ¿Qué? Pues no había lobo. Era una broma. Y Pancho se reía. ¡Ja, ja, ja! Esas personas son unos tontos. Se creyeron mi broma. ¡Ja, ja, ja! Ay, ese Pancho, qué grosero. Era bien grosero, Nancy. Sí. Bueno, pero pasaron los días y Pancho seguía jugando a la broma y salía corriendo y las personas salían atrás del lobo y no aparecía el lobo. Hasta que un día Pancho estaba cuidando a sus ovejas, la 1, la 2, la 3. Y en eso apareció el lobo, Nancy. Ya lo vi. Y Pancho se quedó así. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y fue corriendo a la ciudad y llegó con las personas y les dijo, ¡ayuda! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahora sí viene el lobo! ¿Pero qué crees que pasó con las personas, Nancy? Seguramente ya no le creyeron. Pues no, ya no le creyeron a ese Pancho. Ay, ese Pancho mentiroso. Así es, Nancy, bien mentiroso. ¿Y luego? Y cuando regresó a ver a las ovejas, ¿qué crees? El lobo se las comió. No. Ay, Pancho. Bueno, Jimmy, qué bueno que nos puedes contar esta historia porque, ¿sabes qué? Yo conozco a muchos Panchos. ¿A poco, Nancy? No son precisamente pastores de ovejas, ¿verdad? Pero Jimmy, el día de hoy, en el mandamiento número 9, vamos a hablar acerca de la mentira. Bueno, yo quiero escuchar sobre la Muy mentira, bien, Nancy. presta mucha atención. Vamos. Seguramente conoces a personas, a veces también son niños, que son mentirosos. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez has dicho alguna mentira para salir de un problema y esa mentira te ha llevado a decir otra mentira y otra y otra y otra más. Tal vez piensas, bueno, ¿y quién no ha mentido? Todos mienten. No soy tan malo como otras personas. Pero es justo de lo que se trata este 9º mandamiento. Léelo conmigo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Podemos entender al menos 2 cosas que Dios busca que evitemos. La primera es hablar falsamente, mentir o engañar a otros. Tal vez en el colegio has mentido sobre tu tarea. Es muy común, ¿no es verdad? Decir que el perro se la comió o que no estaban tus padres en casa, que por eso no te ayudaron. O tal vez cuando llegaste a tu casa, papá o mamá preguntaron sobre tu tarea y tú dijiste que no te habían dejado tarea en el colegio. Otras veces, tal vez has mentido sobre alguna cosa que hiciste y que no te gustaría que los demás se enteraran. Muchas veces decimos mentiras blancas o también se les conoce como mentiras piadosas. Seguramente te has sentido bien porque piensas que no mentiste, pero ¿dijiste toda la verdad? Yo quisiera que veas esto que te voy a mostrar en pantalla. La siguiente imagen. La hemos coloreado de un color negro porque simboliza a las mentiras que decimos que son 100% mentiras. Mira ahora la siguiente ilustración. La hemos coloreado de blanco porque nos recuerda a las mentiras blancas que decimos. ¿Qué imagen es mayor que la otra? A simple vista, uno diría que la del color negro. A veces decimos mentiras que no son 100% mentiras, pero tampoco son la verdad.
son verdades a medias. Pero está claro que ambas imágenes son del mismo tamaño. Así es con las mentiras. No hay mentiras negras ni hay mentiras blancas. Solo hay mentira y verdad. Número 2. Hablar injustamente acerca de otros, arruinando su reputación. Esto es hablar mal de otros, criticar, calumniar, decir chismes, denigrar o contar secretos de otras personas. Son algunas maneras de arruinar la reputación de otras personas. ¿Conoces a algún compañero de clases con el que nadie quiere conversar por chismes que se han dicho sobre él o sobre ella? ¿Conoces a alguna persona en tu familia de la que se hable mal o que siempre se esté criticando? ¿Conoces a alguna persona que no supo guardar un secreto y arruinó la reputación de alguna otra persona? ¡Qué fácil es contar un secreto y arruinar amistades! Todo esto son formas diferentes de quebrantar el 9º mandamiento. Repítelo conmigo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. ¿Has vivido cumpliendo con este 9º mandamiento? Quiero leerte una parte del libro de Proverbios. Pon atención a cuántas veces se menciona la palabra mentira. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto lo encontramos en Proverbios 6, 16 y 19. ¿Notaste cuántas veces se menciona la palabra mentira? 2 veces. Todo esto está en una lista de cosas que aborrece Jehová, es decir, que Dios no tolera ni que pasará por alto. Aborrecer es otra manera de decir algo repugnante. Dios aborrece a la persona que es mentirosa. Si pudiéramos preguntarle a Dios sobre tu vida, ¿diría Dios que te abomina porque eres mentiroso? La verdad absoluta es que no hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, lo dice Eclesiastés 7:20. Esto es debido al pecado que hay en ti y que hay en mí y que nos separa de Dios. Cada día queremos hacer lo que queremos y no obedecer a Dios. Esto hace que desde que nacemos estemos separados de Dios. Necesitamos que Dios nos dé una nueva vida para poder vivir agradando a Dios al cumplir sus mandamientos. Por eso es que Jesús vino y murió en la cruz, porque ninguna persona pudo cumplir con los 10 mandamientos y agradar a Dios. Solamente el Señor Jesús, quien nunca pecó, nunca mintió, nunca denigró a otros. Solo Él tiene el poder de ayudarte a vivir agradando a Dios y de ayudarme a mí. Él resucitó al 3er día y ahora Él vive para mostrar a todos los que lo aman cómo vivir obedeciendo a Dios. Si el Señor Jesús es tu Salvador y amigo, usa tu lengua para hablar verdad y ayudar a otros. ¿Por qué crees que Dios dio este 9º mandamiento? Vamos a repetirlo una vez más. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Este mandamiento hace referencia a nuestro nombre y al nombre de nuestro prójimo. Cuando escuchas el nombre de otra persona, puedes pensar inmediatamente si esa persona es mentirosa o si habla con la verdad. ¿Qué pensarán las personas cuando escuchan tu nombre? Dios ha querido proteger y proveer a su pueblo. Este mandamiento es una forma de proteger el nombre de las personas, tanto para el que puede decir la mentira, como para el que se puede ver perjudicado por alguna mentira. El Señor Jesús enseñó sobre esto, pues las personas prometían una cosa y otra cosa y se les hacía muy fácil no cumplir eso. Haciendo esto se estaban convirtiendo en mentirosos. Esto llevó a que esas personas buscaran tener una prueba, algún tipo de confianza para que otros cumplieran sus promesas. Entonces ellos hacían juramentos para demostrar que cumplirían sus promesas. Y no es diferente el día de hoy, cuando una persona dice algo como, te juro por Dios, te lo prometo, de verdad que sí, esta vez sí, vas a ver que sí, esta vez Dios sabe que no miento y lo voy a cumplir. ¿Has escuchado eso? El Señor Jesús dijo lo siguiente: además, oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás,
sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 33 al 37. La enseñanza de esto es que cuando prometas algo, lo cumplas. Y si no vas a poder cumplirlo, pues simplemente no lo prometas. Serás conocido por cumplir tus promesas, haciendo lo que has dicho, y la gente tendrá confianza en ti. O serás conocido como un mentiroso y la gente no confiará en ti. Es por esto que si el Señor Jesús es tu Salvador y amigo, usa tu lengua para hablar verdad y ayudar a otros. En la Biblia podemos ver claramente cómo Dios mismo cuida de su nombre. Podemos ver esto desde el tercer mandamiento. ¿Recuerdas qué dice? Dice que Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Aparte de esto, hubo una ocasión, entre tantas ocasiones, en que el pueblo de Israel no creyó a lo que Dios había dicho, a la palabra de Dios. Entonces Dios se enojó tanto contra su pueblo que habló con Moisés acerca de destruir al pueblo, pues habían pecado. Moisés le dijo a Dios en Números 14, 17 al 19: Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y mira lo que Moisés le dice a Dios: Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le pide a Dios que perdone al pueblo de Israel a pesar de que habían pecado, pues Dios había dicho que Él es Dios que perdona la iniquidad y la rebelión. Ese era un momento donde Dios demostraría que Él no miente, que siempre dice la verdad. Más adelante, la Biblia nos dice que Dios perdonó al pueblo de Israel. ¿Confiarías tú en Dios si rompiera constantemente sus promesas? ¿Confiarías en un Dios que te dijera mentiras? ¿Podrías imaginar a Dios diciendo que te ama y que te perdona, pero que mañana te dijera que ya no, que era una mentira, que no hay manera de que seas salvo? Jesús dijo de sí mismo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6. Jesús es Dios y Él nunca miente. Él es verdad. De hecho, su nombre es verdad. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 11. He aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Habrá alguien más fiel y verdadero que Jesús? Nadie, porque Él aborrece la mentira, porque va en contra de su persona. Él quiere cuidar su nombre y el nombre de los demás. Si el Señor Jesús es tu Salvador y amigo, usa tu lengua para hablar verdad y ayudar a otros. En el libro de Santiago, que está casi al final de la Biblia, hay 6 ejemplos que muestran la importancia del buen uso de la lengua. Mientras leo los versículos, pon atención a 2 objetos pequeños que controlan 2 cosas muy grandes. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Eso lo dice Santiago 3, del 3 al 5. ¿Cuáles son estos objetos? El freno en los caballos y el timón en las naves. Ambos son pequeños y controlan algo mayor. Nuestra lengua puede hacer mucho bien o causar mucho daño por las palabras que dice. Escucha sobre 2 cosas que si no se controlan pueden hacer daño. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto lo encontramos en Santiago 3 del 5 al 8. ¿Cuáles son estas dos cosas? El fuego y los animales salvajes. Pueden hacer mucho daño si no son controlados, pero qué gran ayuda son cuando se controlan. Tu lengua puede causar daño si usa el nombre de Dios sin respeto, o si dice mentiras, o si dice palabrotas. Pero tu lengua puede ser una ayuda muy grande si dice palabras cariñosas y buenas. ¿Qué puedes hacer para no quebrantar este 9º mandamiento que dice? Vamos a leerlo nuevamente. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. El apóstol Pablo nos dice lo que se puede hacer. Fíjate lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Desecha la mentira. Di no a toda situación en que podrías decir mentiras. Si es posible, evita amistades que pueden meterte en problemas. Habla verdad también con los demás, aunque eso te cueste perder amistades por ahora. Pero después las personas verán que pueden confiar en ti. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús, que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Otra instrucción es la siguiente, escúchalo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto lo vemos en Efesios 4:29. Evita las palabras corrompidas. Aunque digas la verdad, cuida cómo la dices. Hazlo siempre en amor. Y habla cosas que ayuden a los demás. Evita los chismes, evita las mentiras. No digas cosas que dañen el nombre de otros. Si hay en tu colegio algún compañero que ha sufrido por mentiras de otras personas, busca hablar de Jesús, quien es la verdad. Si conoces a alguien que está enfermo, puedes orar por él. Busca compartir el amor de Dios con esa persona. Cuida tus palabras cuando estés en casa y busca ayudar a otros. En la hoja de trabajo que te vamos a dejar, vamos a poner varias situaciones donde tú podrás ayudar a otros con tu lengua. Te animamos a que la descargues y la resuelvas. Recuerda, si el Señor Jesús es tu Salvador y amigo, usa tu lengua para hablar verdad y ayudar a otros. El Señor Jesús vive en ti y te dará su fuerza para hablar la verdad. Más adelante, el mismo escritor Santiago dirá que un árbol de higos no puede dar aceitunas, como tampoco un árbol que da uvas puede dar higos. De un manantial de agua no puede salir agua dulce y tampoco puede salir agua salada al mismo tiempo. De la misma manera, si Jesús aún no es tu Salvador ni amigo, no podrás usar tu lengua para decir cosas que ayuden a otros, ni para decir la verdad, por más que te esfuerces. Sabe que lo que Jesús hizo en la cruz fue por ti, y Jesús está dispuesto a perdonar tu pecado, pues Él es fiel y verdadero. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. En Juan 5:24. Jesús ha prometido darte una nueva vida si crees en Él. Una vida capaz de decir la verdad y animar a otros por tus palabras. Ya escuchaste la palabra de Jesús diciendo que eres pecador y que Él te perdonará si crees en Él. ¿Confiarás en su palabra y creerás en Él? Precepto: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Principio: Dios quiere proteger el nombre de la persona. Persona: Dios es verdad. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es adorar. Tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer.
bien, hemos aprendido mucho acerca de este mandamiento número 9. Seguramente tú ya lo habías escuchado anteriormente, pero no lo habías pensado como lo vimos el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a recordar estos 9 mandamientos que hemos aprendido. Ya casi llegamos al 10. Y recuerda que los mandamientos se dividen en 2 partes. La primera parte tiene que ver en cuanto a mi relación personal con Dios, cómo yo tengo que relacionarme con Dios, cómo tú debes relacionarte con Dios. Y la segunda parte es cómo tú te vas a relacionar con las demás personas. Entonces, vamos a decir los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo esto tiene que ver hacia Dios. Ahora vamos a recordar los otros mandamientos. El mandamiento número 5: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás. Y el noveno mandamiento que vimos el día de hoy: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y bueno, estos son los mandamientos que nos hacen, si nosotros los llevamos, los cumplimos de esa manera, nos hacen también tener una buena relación para con los demás. Así que tú puedes ir repasando estos 9 mandamientos, irlos memorizando y sobre todo irlos aplicando a tu vida. Si tú quieres, puedes grabar o pídele ayuda a tu mamá, a tu papá, a alguien que esté en casa para que te graben diciendo estos 9 mandamientos y envíanos tu video. Nos va a dar mucho gusto poder verlo y también con el permiso de tus papás poderlo mostrar hacia los demás para que puedan ver que entre todos estamos aprendiendo y memorizando estos mandamientos. Seguramente que pusiste mucha atención a la clase de hoy, así que vamos a ponerte a prueba. Aparecerá en pantalla una frase y tú deberás decir si lo que dice es verdad o si es mentira. Recuerda que puedes pausar el video si necesitas más tiempo para pensar antes de dar la respuesta. Puedes ir sumando tus puntos y al finalizar también compartirnos esa puntuación que obtuviste. Comencemos. El quinto libro del Pentateuco es Éxodo. Mentira, es Deuteronomio. Cuando Jesús fue tentado, hizo referencia a Deuteronomio. Verdad. Amar a Dios de todo corazón significa que Dios sea el centro de tu vida. Verdad. El odiar a los demás es cumplir la ley de Cristo. Mentira, hay que amar a los demás. La ley fue dada por Dios para salvar al pecador. Mentira, solo por la fe puedes ser salvo. Existen mentiras blancas y negras. Mentira, las dos son mentiras. Dios aborrece al mentiroso. Verdad. Puedes ayudar a otros al maldecir con tu lengua. Mentira, debes usar correctamente tu lengua. Dios es verdadero algunas veces. Mentira, Dios siempre es verdad. Tu lengua causará daño si usas mal el nombre de Dios y si mientes.
verdad. Muy bien, muchas felicidades por la puntuación que obtuviste. Recuerda que puedas compartirla con los demás. Jimmy, muy bien, hemos llegado al final de esta clase del mandamiento número 9. ¿Qué es lo que te gustó o qué es lo que aprendiste de este mandamiento? Pues yo aprendí que debo de usar mi lengua para hablar la verdad y no ser como Pancho. Eso es muy cierto. Y cada que tengamos el deseo de ser como ese Pancho y hacer bromas y decir mentiras, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues, si ya soy un hijo de Dios, puedo pedir la ayuda de Jesús para decir la verdad. Y también puedes recordar en ese momento el mandamiento número 9. Muy bien, Jimmy. Sabes, nos dio mucho gusto poder llegar hasta este día, hasta este punto de la clase que es el final. Y recuerda durante la semana que si Jesús es tu Salvador y amigo, debes usar tu lengua para hablar verdad y para animar a otros también. Así que nos retamos en esta semana a que todos hablemos la verdad y que también podamos darle unas palabras de ánimo y usar bien nuestras palabras. Oye, Nancy. ¿Qué pasó? Yo te animo a que me des un dulce porque me porté bien, Nancy. Bueno, Jimmy, está bien. Te voy a dar el dulce que mostré al principio. Toma, Jimmy. Bueno, gracias. Muy bien, nos dio mucho gusto y recuerda que tú puedes enviar el video diciendo los mandamientos o puedes tomarle una foto a tu hoja de trabajo y también mandárnosla para que nosotros podamos ver esto que estás aprendiendo también. Nos dio mucho gusto y deseamos que esta semana sea de bendición para ti. Adiós. Adiós.